¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno reencontrarnos una vez más acá en el urbanodigital.com y todas nuestras redes sociales. Estamos, bueno, retomando un poco esta senda de poder plantar una cámara, hablar de la política baigorriense. Hace un tiempo no lo venimos haciendo, pero damos fe y damos nuestra palabra de que vamos a retomar justamente este tipo de análisis o de charla en conjunto que hacemos con vos con respecto a la política local, habida cuenta que creo que es urgente y necesario que lo hagamos en este marco que está atravesando o que nos está atravesando los argentinos, bajo este gobierno de ocupación, como dicen algunos, de extrema derecha, que es el gobierno de Javier Milei, sus acólitos aquí en Baigorria, los mequetrefes estos que lamentablemente van a llegar al Consejo Deliberante o el que va a llegar al Consejo Deliberante el próximo 10 de diciembre. Pero justamente este video no va por ese lado, este video va a tener tres ejes de contenido y que están relacionados entre sí, ¿no? Y que inevitablemente también estos tres factores que unen este video tienen como objetivo seguro empezar a analizar y mirar el año 2027, ¿no? Uno es esta cercanía que tiene el intendente Adrián Maglia con el gobernador Maximiliano Puyaro. Ustedes sabrán que 5 gobernadores de la Argentina, entre ellos Maxi Puyaro, el gobernador de Córdoba, Yar Llora y otros más, Santa Cruz, Jujuy, han constituido un espacio que es muy primitivo, pero que es muy válido, que es llamado Provincias Unidas, ¿no? Y hay 500 intendentes de todo el país que ascriben, y entre ellos está el intendente Adrián Maglia. Esto genera inevitablemente una, un reacomodamiento de lo que puede ocurrir políticamente en nuestra localidad, ¿no? Y ya lo vamos a analizar. El otro es Antonella García, que está relacionado con esto, inevitablemente. La concejala que una vez más fue la más votada en las últimas elecciones para renovar su banca y que uno entiende y perfila que la próxima gran batalla electoral del 27 va a ser Antonella contra lo que le planten enfrente, ¿no? Y por último, los cambios de gabinete que están relacionados con dos temas, ¿no? O dos subtemas, ¿no? Uno es la llegada de Martín Tartarelli, el hombre que fue el candidato a concejal del magliaísmo, actual secretario de Obras Públicas del gobierno, durante 7 años fue el secretario de Obras Públicas de Adrián Maglia. Martín va a llegar al Consejo Deliberante, por tal motivo va a haber cambios inevitables en el gabinete. Y el otro tema, que también genera un montón de preguntas, es la salida de Mario Rosales, el actual presidente del Consejo Deliberante, que no fue a la reelección como concejal, que lleva 16 años como concejal y que suena fuerte de ocupar un cargo por demás de importante dentro de la gestión de Adrián Maglia. Pero bueno, vamos por parte, ¿no? Que es este tema inherente que de pasar, digo, ¿no? De que haya un cambio inevitable de la cercanía de Maglia al puyarismo, que no es el único peronista que lo ha hecho, digo, en las últimas elecciones, el primero que va a plantear esta mirada de ser un acuerdo con Puyaro va a ser el intendente de Ibarlucea, del pueblo de al lado, de la ciudad de al lado que nos pega hacia el oeste en Baigorria, donde Jorge Mazón tiene una cercanía directa con Puyaro y se puede decir que es un peronista puyarista, ¿no? Esta cercanía de los peronistas se va a intensificar mucho más con la creada de Provincias Unidas, como dije hace un rato, este espacio político entre gobernadores. Hay 500 intendentes y Maglia ya se presentó o se mostró en 2 reuniones, una con el mismo gobernador Puyaro y otra con el gobernador Yayora de Córdoba, acá en Funes, donde también estuvo el intendente de Funes, que abiertamente ascribe este proyecto. Estamos hablando de Rolly Santa Croce, digo, ¿no? Y intendentes y jefes comunales, de los cuales, reitero, participa Maglia y que ascribe a esto, ¿no? Maglia, charlando con nosotros en una entrevista que dio a varios periodistas de Baigorria, manifestó que si le va bien al gobernador, le va bien a Baigorria, le va bien a todos, que él es profundamente federal, como el proyecto que es Provincias Unidas, que tiene un nombre alucinante, digo, ¿no? Que habla del federalismo y de esto que quizás mucho va a ocurrir cuando esta catástrofe termine de gobernar la Argentina, cuando se vaya Milei y se vayan todos estos fascistas, habrá que reconstituir el país, ¿no? Y esta mirada de Provincias Unidas, ¿no? Ese gen o ese ADN
primitivo, fundacional de la República Argentina, que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, lleva ese nombre. Me parece que tiene mucho de esto, ¿no? Que mira mucho en algo que no se va a solamente a mirar en las elecciones de ahora, las legislativas nacionales de ahora, sino que tienen un proyecto, me parece, mucho más para adelante, ¿no? Y hay que ver qué pasan con estos intendentes peronistas, con un peronismo que es un cachivache y un cambalache, donde todo hacen lo que quieren, donde no hay una conducción férrea, donde van para un montón de lados. Y acá se puede ocurrir exactamente lo mismo en Granadero Baigorria, reitero, donde la conducción del peronismo en Baigorria, estoy hablando de la partidaria, la lleva el magliaísmo, pero que no tiene ningún despacho el intendente de acercarse a estos sectores que, reitero, van mucho más allá, ¿no? de una cuestión netamente provincial o nacional, ¿no? Esto puede repicar, no sabemos qué puede ocurrir, falta una banda, pero puede repicar tranquilamente en el territorio. Y aquí me quedo en el territorio y aquí me pongo a hablar de Antonella García, porque Antonella García, uno entiende que su elección a 2 años, en el año 27, siendo ella una gran electora, uno entiende que va a ser una candidata a intendenta que va a tener varias colectoras, ¿no? Un montón de listas de determinados sectores políticos ya sin paso, ¿no? Que podrían ir tranquilamente sin candidato a intendente y abiertamente avalar la candidatura de Antonella García, ¿no? Esto puede ocurrir, ejemplo voy a darlo, con el caso de Adrián Milo, que quedó muy dañado luego de la elección, donde recordemos que los colmeneros, los integrantes de la Colmena, donde militan los hermanos Adrián y Ana Paula Milo, siempre fueron aliados a Antonella. Esta vez fueron por separado en la elección pasada y le fueron muy mal en la elección, y Adrián Milo volvió bajo la tutela de Antonella García. Ahora, Adrián Milo llegó al Consejo siendo el candidato a Antonella García. ¿Podrá ser el candidato una vez más para reelegir en 2 años como candidato a Antonella García? ¿O Antonella García habilitará que todo el mundo sea candidato a concejal avalando su candidatura a intendente? Y esto sería un hecho inédito en Granadero Baigorria. No tan inédito, perdón. Hubo un montón de experiencias parecidas que intentaron hacerlo, pero por lo menos en mi acervo histórico, en mis 30 y tantos de años que tengo, 35 años que tengo laburando en los medios de comunicación, se intentó un montón de veces, no fue efectivo, de esto de tratar de ser un espacio político que no sé, un montón de vertientes ideológicas con un proyecto en común, que es llegar a la intendencia de Baigorria. Puede ocurrir con Antonella García, se intentó con un montón de proyectos políticos en Baigorria, y quizás esta vez sí ocurra, con un montón, digo, de extracciones políticas. Y acá me quedo en esto de Provincias Unidas, digo, ¿no? O sea, ¿dónde entraría, un ejemplo, el dapontismo, que ascribe a Unidos, que son los visibles puyaristas de la ciudad, con una refrenda electoral válida para Guillermo Daponte y para su hija Gisela Daponte, la actual concejal? ¿Dónde entraría todo esto si de repente, no sé, en 2 años, el sector del magliaísmo, y yo acá digo, esto lo digo yo sin haber chequeado la fuente, pero digo, ¿ustedes creen que puede ser Tartarelli el candidato a intendente en 2 años de magliaísmo? ¿Del magliaísmo puede ser Natalia Nunziata? ¿O el mismo Maglia que puede tranquilamente, Adrián Maglia digo, jugar una intendencia más, una reelección? Puede pasar. Entonces, lo que quiero ir con esto es que hay un sector muy grande de lo que hoy por hoy es Unidos, que no va a avalar, en el hipotético caso que Provincias Unidas tenga un fruto importante, y que en Baigorria a nivel local tengan que avalar la candidatura de un oficialismo que vienen combatiendo. Y esto le da la potestad, digo, no solamente a Gisela Daponte, sino a un montón de Unidos, que hoy por hoy son Unidos, radicales, socialistas, gente del PRO, evangélicos, digo, del partido Creo, como son los Daponte, de que tranquilamente pueden ascribir a la candidatura de concejal de Antonella García. Sí, a ver, para pasarlo en limpio.
Antonella podría ser candidata a intendenta, con su propia lista de concejales, y un montón de listas de concejales avalar la candidatura de Antonella sin llevar candidato a intendente. Esto puede ocurrir, y si Provincias Unidas se refuerza en Baigorria bajo la figura del actual oficialismo, va a ocurrir inevitablemente. Y por último, es el recambio de este gabinete del Consejo del gobierno de Adrián Maglia, porque, bueno, no sabemos bien quién lo va a reemplazar a Martín Tartarelli. A ver, esto no es lo mismo que pasó con Natalia Nunziata cuando hace 2 años asumió como concejala y nadie quedó en la cartera de salud. Digo, ¿no? Recordemos que Natalia era la secretaria de salud del municipio y que esa secretaría o esa área se eleva a secretaría en plena pandemia, ¿no? Y entonces Natalia tiene un rol inexorablemente potente en pandemia. Cuando llega al consejo, esa secretaría vuelve a ser un área prácticamente ignota en el municipio de Baigorria. Pero obras públicas no. Obras públicas tienen que inevitablemente seguir teniendo la valía y la potencia, porque un municipio tiene que tener servicios de obras públicas, ¿no? Quizás se podría unificar de vuelta la secretaría, pero bueno, ya estamos hablando inevitablemente de un cambio de gabinete. Y el otro cambio de gabinete muy fuerte que puede ocurrir es ¿qué pasa con Mario Rosales? ¿No? O sea, Mario Rosales viene laburando en el Consejo Deliberante hace 16 años. Anteriormente había sido una persona de extrema confianza del intendente Alejandro Ramos, y es una persona que hace 20 años está en la política. O sea, una persona que conoce a la ciudad y que conoce inevitablemente el quehacer de lo político. Entonces, la cuestión es qué va a pasar con Mario, ¿no? Si Mario va a quedar suelto o si Mario va a ocupar algún cargo dentro de la gestión de Adrián Maglia. Y aquí aparece muy fuerte el recambio de la Secretaría de Gobierno, conducida actualmente por Osvaldo Aimo, que es una persona, digo, que tiene una capacidad en entender todo lo que es tránsito, seguridad vial. Un amigo mío me dice, se le ilumina la cara cuando habla de seguridad vial. Bueno, sí, se le ilumina la cara, pero lo que es el rol político que tiene que tener un secretario de gobierno no lo tiene. Lo hemos dicho en este programa de radio, Aimo tiene una mirada muy afrancesada de la política y que ha tenido un par de yerros importantes, ¿no? Pelearse con vecinos por el tema de tránsitos, de semáforos y demás. Yo creo que la última que pasó fue esta cuestión de sentido de las calles del barrio Los Pinos, digo, ¿no? Donde de vuelta demuestra una incapacidad de entender la lógica baigorriense. Hago el paréntesis, lo cuento rápido, digo, ¿no? Ahí hace 10 años, 11 años, estamos hablando que viene el Banco Nación. Nos cansamos de hablar de la llegada del Banco Nación en Barrio Los Pinos. Por tal motivo se tienen que reubicar las calles, mejor dicho, el sentido de las calles, pensando en la llegada del banco, ¿no? Se habló con los vecinos, se charló mucho, los vecinos estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo. Bueno, todo eso pasó. La cuestión es que estaba pensado el cambio de sentido de las calles siempre y cuando el banco llegara. El banco no llegó, no va a llegar, e hicieron el cambio de sentido de las calles. Y en vez de entender al vecino que está enojado por esto, no, se enoja él con los vecinos. Entonces digo, demuestra Aimo que no tiene una gran capacidad de comprender lo que está ocurriendo. Por tal motivo, y por último digo, es el área más endeble que tiene hoy por hoy la gestión de Adrián Maglia, que había cambiado a un referente de la política local como Adrián Playa por Osvaldo Aimo, y Osvaldo Aimo hace 2 años que hace agua en esa gestión. Entonces, es muy probable que quizás Mario Rosales termine ocupando este área. Digo, las versiones son muy fuertes de que Mario Rosales sea el próximo secretario de gobierno. Reitero, una persona que conoce el Estado, que conoce el empleado municipal y que comprende perfectamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de política. Se vienen grandes cambios en Granadero Baigorria. Quizás será muy, muy necesario y muy urgente que la política aclare la política, que siga pensando una ciudad a futuro, o que comience a pensar, mejor dicho, una ciudad a futuro, y que tenga como meta el bien común de todos los baigorrienses. Así que nada, volvemos al ruedo, volvemos a los videos, nos estaremos viendo a través del urbanodigital.com y todas nuestras redes sociales.